Muy buenas a todos. Este fin de semana se celebró el WSQ o Continental de Sudamérica en Lima, Perú, el cual contó con 516 jugadores. Algo muy interesante de este torneo es que fue uno de los primeros de esta magnitud que incluían la nueva Battle of Legend, Terminal Revenge. Entonces, antes de que el meta se estableciera, todavía daba lugar a las sorpresas. Tanto fue así que el ganador de los playoffs por puntos fue Ritual Beast, mientras que el campeón del evento principal fue Sprite. Y justamente es de este último mazo que quiero hablar, aprovechando que también es uno de mis favoritos. Primero, ¿por qué no se jugaba tanto antes? A ver, Sprite hace tiempo que tiene ciertos problemas, pero desde que existe Snake Eye realmente no tiene nada que lo caracterice demasiado. Ambos son mazos que juegan bien alrededor de hand traps y pueden dejar cierta cantidad de interrupciones, pero el mayor problema de Sprite, hace tiempo, es el poco follow-up que tiene. Y de eso sabemos que Snake Eye tiene de sobra. Entonces hasta ahora realmente no tiene nada que lo distinguiera sobre Snake Eye, aparte del precio. Pero ¿y ahora qué lo hace distinto? ¿Y eso significa que ahora es mejor que Snake Eye? Bueno, tampoco nos confundamos. No creo que Sprite sea mejor que Snake Eye como mazo, pero sí pasa a ser una opción objetivamente más sólida que antes. Ahora tiene una omninegación consistente que además le otorga follow-up. Esto es gracias a Mirror Mage of the Ice Barrier, que le regala la posibilidad de hacer todo Alioson solo con la rana. Acá les muestro el combo más básico de la rana, que envía al cementerio el Mirror Mage, el cual puede agregar la magia a la mano, y la magia al activarse puede revivir el mismo Mirror Mage, que es Aqua nivel 2. ¿Qué tenía la lista en particular? Primero que nada, decidió jugar Droll sobre otras hand traps, lo cual es una buena opción contra Snake Eye, pero además lo es contra Yubel, contra Tenpai y hasta contra el nuevo Ritual Beast, entre otros mazos meta. Jugó muchas cartas para ir segundo, además de engine clásico para ir primero. Se arriesgó a llevar tanto Double Cross como Gamma Burst de main, lo que da más posibilidades al mazo de ser más explosivo, pero así también agrega más bricks. El side deck es bastante directo. Si va primero, saca cartas para ir segundo, si va segundo, saca cartas para ir primero, todo armado alrededor de Triple Tactics Trust, pudiendo hoy día jugar más magias y trampas ahora que hay menos omninegaciones. ¿Y qué le espera a este mazo para el futuro? Tenemos que tener en cuenta que tenemos una banlist por delante y Konami fue muy duro contra las omninegaciones. Si bien no lo creo, no descarto que pueda ir contra Toadal y Awesome. Algunos matchups desfavorables yendo segundo, al menos en mi experiencia, para este mazo son Labyrinth y Branded, que no me extrañaría que fueran golpeados de alguna manera por la siguiente banlist. Y hablando de la banlist, obviamente todos esperamos que por fin golpeen al Snake Eye, y por qué no también a Dimensional Barrier, cosa que también afecta al Sprite. Por último, vienen de Infinite Forbidden lo Finsmith y sigue vivo lo Yubel y lo Tenpai, asumiendo que golpean a Snake Eye en la banlist. Al cambiar el meta, tal vez algunas de las cartas del side deck del Sprite deban moverse al main y jugar un poco más orientado al segundo, ya que lo Finsmith agrega muchas interrupciones yendo primero y puede costar un poco pasar sobre ellas. Justamente una de las cosas que más me gusta de Sprite es esa facilidad que tiene para poder ir segundo. En mi opinión, va a ser una muy buena opción para el meta actual y el que viene, pero como siempre, va a haber opciones mejores. ¿Qué te parece este mazo ahora? ¿Podría llegar a ser Tier 1 nuevamente? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.